Lamento mucho que estén viendo Miqueas, porque yo voy a hablar de 1 Corintios. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho a todos ustedes, son muy amados nuestros, hay hermanos queridos y amigos ahí entre ustedes. Muy bien, vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, que es el capítulo que tenemos para meditar en esta noche. Así que vamos a leer, con la ayuda de Dios, los 23 versículos que tiene este capítulo 3 de 1 Corintios. Leemos, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así que la verdad que damos gracias a Dios por poder leer este pasaje muy rico que nos llama la atención a cada uno de nosotros también en estos tiempos tan peligrosos y tan difíciles que nos tocan vivir. Como habrán visto ustedes, la iglesia de Corinto era una iglesia
que tenía muchos problemas. Algunos le dicen la iglesia de los 1001 problemas. Al apóstol Pablo le llega la noticia de estos problemas y él empieza a través de esta carta a poder abarcar estos problemas. Bueno, ya vieron el capítulo 1, capítulo 2, donde precisamente el apóstol Pablo está contrastando lo que es la sabiduría de Dios con la sabiduría humana y está ahora poniendo de relieve uno de los problemas principales que tenía esta iglesia aquí en Corinto, que eran precisamente los partidismos, que eran los grupos que se habían formado, las divisiones que se habían formado. Y bueno, la raíz de estas divisiones, por así decirlo, eran que ellos todavía no habían crecido, eran recién nacidos. Aquí hay una palabra, por ejemplo, en el versículo 1, que habla de carnales, dice, sino como a carnales, a carnales. Esa palabrita que así literalmente está hablando de que eran gobernados por la carne. Y en el versículo 3, que también está allí, dice, pues, porque ahora, pues, dice, porque aún sois carnales, hechos de carne, ¿no? Hechos de carne, tiernos, por así decirlo. Eran niños espiritualmente hablando, ¿no? Pero que encima no eran maduros y eran controlados precisamente por la carne, por esa naturaleza pecaminosa carnal. La iglesia local es un cuerpo precisamente de creyentes que se reúnen en un determinado lugar. Son aquellas personas que han reconocido delante del Señor su condición de pecadores perdidos y han confiado en Cristo, para su salvación personal. Todo creyente verdadero ha sido unido al Señor Jesucristo. Y esta unión de la cual detalla San Juan capítulo 15 es una unión indivisible. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con la unión está basada en la obra del Señor Jesucristo. Está basada en esa muerte y en esa resurrección. Y ahora, en cuanto a la comunión que debe tener la iglesia para que en una manera unida y mancomunada pueda adorar al Señor y servir al Señor, ahí entramos cada uno de nosotros con nuestras responsabilidades. Una de las principales bases de una iglesia local es la manifestación de una sana conducta, de una sana comunión. Así lo vemos en la iglesia naciente, en Hechos capítulo 2:42, allí la iglesia primigenia perseveraban en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la comunión. Las divisiones, precisamente en la iglesia, son el fruto de la carnalidad, es decir, es el fruto de la conducta no espiritual de los cristianos. Quizás en alguna oportunidad me habrán escuchado decir acerca de la salita naranja que tiene toda iglesia. Es que es verdad, cada iglesia como una escuela tiene esa salita naranja, ¿no? Que realmente es bueno, porque cuando hablamos de una salita naranja, hablamos del crecimiento numérico de la iglesia. Si no tuviese esta salita, significaría que no hay personas nuevas para discipular. No habrían hermanos que se quieran bautizar. Y eso sería muy triste para la iglesia. El problema de la salita naranja no son los que pasan por ella y después se van,
sino que el problema radica en los que entran a la sala naranja y se quedan durante mucho tiempo siendo repetidores. Son los hermanos de años en la iglesia, pero que siempre están en el mismo nivel de crecimiento, tratando de superar los mismos problemas de años anteriores. Son los hermanos que por su carnalidad no tienen un salto de calidad espiritual, precisamente por no tener una entrega total de la voluntad propia a la voluntad del Señor. Pablo nos leía recién en 1 Tesalonicenses capítulo 5, toda la vida, todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser entregado a la voluntad del Señor. Son hermanos que se les hace difícil poder entender cuál es el propósito de Dios en sus vidas y cuál es el llamado de Dios para su vida. Son hermanos que viven de acuerdo a sus pensamientos y viven de acuerdo a sus sentimientos en la iglesia del Señor. Tienen poco conocimiento escritural porque son nuevos, pero con ese poco conocimiento escritural también ponen poca práctica de lo conocido. Si un hermano conoce poco de la palabra del Señor, pero lo poco que conoce lo pone en práctica, está exteriorizando un crecimiento, una devoción por el Señor, un cambio de mente, un verdadero arrepentimiento, una entrega, un deseo por conocer más al Señor. De manera que aquí, en este pasaje, vemos esta gran diferencia entre el hombre natural que no tiene al Señor, que está explicado en el final del capítulo 2, y como una continuidad sigue el capítulo 3 hablando de los carnales, de aquellos que son gobernados por la carne y cuyo comportamiento es siempre carnal y no espiritual. Que allí la palabra espiritual es otra palabrita, neumáticos, que se diferencia bien del sarquicos de este carnal. Neumáticos, aquel que ha nacido de nuevo y cuyo comportamiento, cuya conducta puede ser espiritual, porque es gobernado por el Espíritu. En cambio, aquel hermano verdaderamente creyente, si es gobernado por la carne, bueno, manifestará lo que la carne produce, que precisamente todo aquello que nos dice Gálatas capítulo 5 del 16 al 25. El espíritu es contrario a la carne, dice allí el pasaje de Gálatas 5. Que por amor al tiempo no lo podemos leer. Es contrario, significa que no podemos ir en dos direcciones al mismo tiempo. Yo no puedo ser carnal y espiritual al mismo tiempo. Yo no puedo ir hacia el norte y hacia el sur al mismo tiempo. No puedo ir al oeste y al este al mismo tiempo. Si voy al norte, me estoy alejando del sur. Si voy al sur, me estoy alejando del norte. De la misma manera, si dejo que mi vida la guíe el Espíritu Santo de Dios, me estoy alejando de una vida carnal. Pero si dejo que la carne guíe mis actos, me estoy alejando de la vida espiritual. Así que aquellos hermanos espirituales son aquellos que están en ese proceso de madurez conducido por el Espíritu Santo. Y son aquellos que pueden tener la capacidad de alimento sólido, como leemos allí en Hebreos capítulo 5. Los creyentes carnales, a diferencia, son inmaduros, son como niños en Cristo. Su inmadurez hace que se manifiesten características similares a los hombres naturales que no conocen al Señor. A veces un creyente carnal vive como si fuese que no ha conocido al Señor. Y a veces es muy, muy difícil identificar o diferenciar un creyente carnal de alguien que realmente no tiene al Señor. Porque son guiados por la carne.
que es el elemento de la naturaleza humana que está en el inconverso y también está en el creyente. Pues permanece en el creyente el Señor cuando nos redimió, cuando nos salvó. No erradicó esta naturaleza pecaminosa caída que tenemos, sino que implantó en nosotros su naturaleza, su Espíritu Santo, selló la vida del creyente, selló nuestras vidas, mora en el creyente y quiere crecer como una persona en el creyente para guiarla, para fortalecerla, conducirla, para acompañarnos, para ser esa compañía que se nos pone al lado nuestro, consolarnos y bendecirnos con su presencia en nosotros. Por eso Pablo se topaba con este problema. Dice, yo quise hablaros como espirituales, pero no pude, porque son niños en Cristo. Y así fuimos nosotros en una etapa. Cada uno de nosotros pasó por esta etapa de ser niños en Cristo. También aquellos que somos padres y criamos niños, nos damos cuenta de lo que provoca un niño, ¿no? Un niño es alguien que es muy crédulo, es muy inocente, pero también es una personita que ensucia. Yo me acuerdo cuando mis hijos escribían con sus crayones y las tizas, escribían la pared. ¿Cuántas veces pintamos la casa, no? Hacían bullicio, gritaban, pataleaban, querían las cosas ya, hacían mugre, eran desordenados, y así es un niño. Gracias a Dios por los niños verdaderos en la congregación, y muchas veces nosotros que tenemos ya quizás una madurez, tenemos que cambiar los pañales de los niños y tenemos que tener paciencia con ellos para encaminarlos, enseñarles y soportar también lo que otros nos tuvieron que soportar a nosotros, y a veces nos tienen que soportar también. Pero el tema es cuando una persona ya pasa tiempo y sigue siendo un niño. Yo nunca fui al jardín de mis hijos y me encontré en la salita de mis hijos a una persona de 40 años, de 50 años. Sería atípico, anormal que hubiese sucedido eso. Sino que todos los de la salita eran como mis hijos, eran niños, tenían la misma edad. Lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que la madurez no es una opción para el creyente, la madurez es un mandamiento para el creyente. El creyente verdadero debe crecer, debe anhelar conocer a su Señor, a su Salvador. Pero todo esto se dará en la vida del creyente cuando dejamos de ser dominados por la carne y nos entregamos al control del Espíritu Santo en nuestra vida. En alguna oportunidad creo que compartí lo que es ser un creyente carnal. ¿Cómo actúa un creyente carnal? El creyente carnal, hermanos, es un creyente que lucha por sí mismo, El creyente carnal se gobierna a sí mismo. Tiene respuesta para todo, emite opinión sobre todos y sobre todo tema. Incluso el creyente carnal tiene juicio de valor con los siervos de Dios. El creyente carnal hace muchos planes mirando sus propias conveniencias. Ese es el creyente carnal, que planifica su vida personal, su vida secular y hasta a veces su vida ministerial y eclesial mirando sus conveniencias. El creyente carnal devuelve agresividad frente a los problemas. Maniobra para imponer sus ideas. Una de las características del creyente carnal es que en vez de incluir cada vez más a los hermanos, a la adoración, al servicio a Dios, excluye a los hermanos. Un creyente carnal excluye a los hermanos en vez de incluir. Mayormente un creyente carnal, al excluir a los hermanos,
incluye a los de su propia familia y se maneja con su propia familia. Es personalista, individualista, autoritario, es contencioso, tiene una tendencia a la pelea, es divisor, es simulador, es hipócrita, tiene una careta, es muy religioso, muy legalista, muy fariseo. Para con los demás es aquel que pone carga a los otros, pero que él no está dispuesto a llevar. Es infructífero, porque la carne tiene esa característica, que los que quieren vivir según la carne, dice Romanos capítulo 8, no pueden agradar a Dios. No hay frutos en la carne que glorifiquen a Dios. No tiene la guía de Dios. Esto es realmente la característica de la carne, porque la carne muchas veces se confunde como espíritu, y la carne puede ser muy refinada, la carne puede ser muy culta, muy religiosa, pero la carne no se convierte cuando el hombre se convierte o la mujer se convierte a Cristo. La carne no progresa, la carne no crece, nunca pasa a ser espiritual, nunca se convierte en espíritu. La carne pretende gobernar la vida. La carne es incorregible, hermanos. Dijo Horacio Alonso, la carne es peligrosa porque induce al pecado, pero nunca es tan peligrosa como cuando quiere servir a Dios. ¿Cuánto servicio a Dios se hacen en la carne? Y luego, con el paso del tiempo, vemos que ese servicio no dejó nada en la iglesia, no dejó nada en la vida de los hermanos. Al contrario, lo que dejó en la iglesia, lo que dejó en la vida de los hermanos, es pecado, es ruptura, es división. Por eso, en estos primeros versículos, el apóstol está hablando de que hay celos y hay contiendas. Celos que indican un sentimiento negativo que brota de un corazón lleno de amargura, lleno de jactancia, de envidia, impulsado por una mentalidad terrenal, animal y diabólica, dice Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Hay una expresión allí en Santiago capítulo 3 que dice sabiduría animal. Animal. La carne puede tener su propia sabiduría. El diablo tiene su propia sabiduría. Y esta sabiduría evidencia una falta de amor de Dios en la persona, porque no hay amor de Cristo en las personas que no tienen a Cristo. Pero el amor de Cristo también está sin perfeccionarse en el hermano que está siendo controlado por la carne. Pero también hay contiendas. Esta era la triste característica de Corinto. Es el resultado de los celos y se manifiesta en reacciones carnales, despectivas y hasta violentas con los demás. Fijémonos que los celos y las contiendas generaban divisiones. Conducen estas características de la carne, conducen a la rivalidad, a la competencia entre los hermanos, a la competencia ministerial, rompiendo la unidad práctica de la iglesia, porque la unidad posicional de la iglesia es irrompible, indivisible, pero en la práctica se rompe la unidad. Ahora, nosotros podemos ver con la ayuda del Señor lo que es necesario que nosotros podamos conocer para poder ir trabajando estas cosas que muchas veces están en la iglesia. Es necesario que nosotros podamos erradicar todo tipo de división. Todos aquellos que hemos pasado en nuestra carrera cristiana por divisiones en la iglesia, tenemos una marca en el corazón. Esa marca nos recuerda el dolor, la angustia, las lágrimas que nuestros ancianos,
que familias derramaron en la iglesia producto de la división, producto de hermanos que en la carne hicieron su propia voluntad y dividieron la iglesia. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos conocer al dueño de la obra. En el capítulo 3, versículo 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Fíjense que en el versículo 4 dice, porque diciendo el uno, subrayen esta expresión, dice, diciendo el uno. No dice porque diciendo los pastores, no dice porque diciendo los apóstoles, no. El uno está hablando del miembro de la iglesia de Corinto. ¿Qué queremos decir? Ellos eran los que dividían diciendo yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Y muchas veces pasa esto con el hermano o la hermana que está siendo guiada por la carne. Bueno, en vez de mirar al Señor Jesucristo, miran a los hombres y se alinean detrás del hombre. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, es lo mismo que decir yo sigo a Pablo o yo defiendo a Apolos. De manera que se torna en una decisión ideológica y fundamentalista en muchos de los casos. No importando lo que haga Pablo ni lo que haga Apolos, porque ya tomamos una decisión de formar un grupo, un partido con la bandera de Pablo, con la bandera de Apolo. Y Pablo tiene que decirle, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros sin Dios? Le dice Pablo. Si Dios no nos ha dado a cada uno lo que Él tenía preparado, nosotros no somos nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros somos algo porque Dios lo ha preparado así, lo quiso así. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y queridos hermanos, es la misma pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Si no fuese por Dios, no somos nada. Lo que somos, lo dice aquí, somos servidores. Somos servidores de Dios. Qué bueno, en estos tiempos de tantos títulos de apóstoles, profetas, pastoras, pastores y tantas cosas, que la gente nos puedan identificar a nosotros, a vos y a mí, querido hermano, como servidores de Cristo. Debemos saber quién es el dueño de la obra. Debemos cambiar nuestra visión si es que la tenemos torcida y enfocar nuestra visión en Cristo. Él es el dueño de la obra. Y saber que vos y yo somos una misma cosa. Somos miembros del cuerpo y cada uno con una indispensable función. No somos un número como en el mundo se dice cuando sos parte de una empresa. Aquellos que están en una empresa en el mundo son un número, dice. Y es verdad, los empresarios manejan números y las personas muchas veces tienen un número de legajo, un número para pagarle el sueldo, un número para la indemnización. Somos un número, pero en la obra del Señor no somos un número, somos indispensables. Cada uno, verdadero creyente, cada uno tiene una función vital para el cuerpo, de manera que lo que haga o no haga afecta al cuerpo. Las decisiones que yo tomen afectan al cuerpo de una manera positiva o de una manera negativa. En segundo lugar, no solo debemos conocer al dueño de la obra, es necesario construir en el fundamento apropiado. Porque aquí en el versículo 10 hemos leído, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
De manera que rápidamente nosotros podemos decir aquí que, según el texto que hemos leído, que el fundamento ya está puesto. Porque el fundamento es Cristo. Todo creyente está edificando en el edificio de Dios, que es la iglesia. De acuerdo a su condición espiritual o carnal, edificará obras perdurables, como oro, plata, piedras preciosas. O edificará cosas inútiles, efímeras, como la madera, heno o hojarasca. Los primeros manifiestan una tarea hecha para la gloria de Dios. Los segundos manifiestan una tarea hecha para la propia vanagloria nuestra. Así que no solo el Señor va a juzgar y va a revisar las obras de los espirituales, sino también que va a juzgar las obras hechas en la carne. Todo será juzgado en el tribunal de Cristo, que no tiene que ver con los pecados. Allí no se va a juzgar pecados, sino que se va a juzgar la obra. Y dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Esta palabra manifiesta, se dará vuelta a la obra. Es como cuando uno da vuelta el molde, ¿no? Para que el flan salga redondito y bien paradito. Y se queda con el molde vacío. De la misma manera, el Señor va a dar vuelta a las obras nuestras. No va a haber nada oculto que no salga a la luz. Todo pasará por sus ojos, y sus ojos, dice Apocalipsis capítulo 1, son como llamas de fuego. Todo se quemará, y el fuego probará cada una de nuestras obras. Si permaneciere, tendremos recompensa. Si se quemare, sufriremos pérdidas, que son precisamente las pérdidas de recompensas. Y una gran vergüenza correrá por nuestro ser, que estremecerá todo nuestro ser, y bajaremos la vista, y seguramente con la vista baja nos avergonzaremos y nos alejaremos del Señor. Precisamente el escritor Juan, en su primera carta, dice, no tenemos que huir de él avergonzados, miremos bien nuestras vidas, hagamos un autoexamen constante de nuestra vida. Tenemos que construir sobre el fundamento, y tenemos que saber que todos nosotros somos sobreedificadores. Todo el día estamos edificando, toda la semana estamos edificando. Algunos hermanos piensan que los sobreedificadores son los ancianos, son los diáconos, los líderes de equipo y demás. No, todo creyente verdadero es un sobreedificador. Debemos considerar qué clase de material estamos poniendo arriba del fundamento en este edificio que es la iglesia. En tercer lugar, es necesario comprender quién habita en la iglesia. Esto es tremendo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? En el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Queridos hermanos, nos olvidamos que somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Y esto lo digo para mí en primer lugar, queridos hermanos, porque es una lucha constante que cada uno tiene contra la carne, contra Satanás, contra el mundo, enemigos del creyente. La llenura del Espíritu Santo tampoco es una opción para el creyente, sino que está en imperativo en la palabra del Señor. Y es algo que olvidamos. El ser llenos del Espíritu Santo es una indicación escritural, bíblica, que nos habla de darle el control al Espíritu Santo. Tenemos esa posibilidad.
Y el Espíritu Santo no es un líquido que se coloca en nuestras vidas y nosotros podemos tener más, menos. No, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona de la Trinidad, de la Triunidad. Es Dios mismo. Y esta persona se entristece en nosotros cuando estamos en el pecado y estamos en esos permisos que nos damos como creyentes muchas veces con el pecado. Si somos guiados por el Espíritu Santo, como dijimos, estaremos alejándonos al mismo tiempo del pecado. Y tenemos que estar en ese constante crecimiento, en esa constante espiritualidad para alcanzar esa santidad y esa práctica en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos capítulo 12. Es necesario comprender quién habita en la iglesia. Nosotros, nuestros cuerpos, son templo del Espíritu Santo, pero también nosotros, todos los creyentes verdaderos, los sellados por el Espíritu Santo, formamos el templo del Espíritu Santo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hermanos, hemos visto a lo largo del tiempo creyentes que la han pasado muy mal, inclusive algunos de ellos duermen precisamente por tentar a Dios, por provocar a Dios, por dividir el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia, por no tener temor de Dios en conducirse. Pablo escribe a Timoteo y le dice, mira, tenés que saber conducirte en medio de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Se ha perdido el temor, se ha perdido la reverencia a Dios. Y en muchos casos se sufre lo que dice aquí la palabra. Dios le destruirá a él, Dios le destruirá a él. Podría citar casos tristes de hermanos que se han rebelado contra Dios, contra la persona del Señor. Se han rebelado contra las autoridades que Dios puso en la iglesia y la han pasado muy mal, Que Dios nos ayude para que no nos engañemos a nosotros mismos. Porque muchas veces hay partidismos y hay grupos y hay divisiones en la iglesia porque no entendemos quién habita la iglesia, no entendemos quién es el dueño de la iglesia, no entendemos quién somos nosotros. En cuarto lugar, y para terminar, es necesario conseguir la sabiduría de lo alto. Nadie se engaña a sí mismo, hemos leído el 18. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo decía al principio, antes de darme a mí el lugar, si alguno no tiene a Cristo, en este auditorio, en este Zoom, sepa usted o vos que si no tenés a Cristo, todavía estás conduciéndote en tu sabiduría, en la sabiduría animal y diabólica, en la sabiduría de este mundo. Y nadie podrá alcanzar el favor de Dios con esta clase de sabiduría. El hombre no puede con su sabiduría frenar a la iglesia de Dios, frenar los planes de Dios. Hoy vemos a Satanás, está trabajando tremendamente, incansablemente, quiere callar a los hermanos, quiere cerrar los templos, quiere frenar la obra de Dios, quiere tratar de frenar el mensaje del Evangelio, quiere callar a la iglesia, pero no va a poder. No hay sabiduría en este mundo que pueda torcer los designios de Dios. Nadie alcanza el cielo con la sabiduría humana. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, de manera que
para llegar a alcanzar la salvación, tenés que hacerte ignorante, tenés que hacerte como un niño en el buen sentido de la palabra. Pero también es un llamado a nosotros, que somos fáciles de creernos saber algo, no sabiendo nada. Otra vez, verso 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. A veces como creyentes podemos quedar presos de nuestros propios pensamientos, podemos quedar presos de nuestros propios sentimientos, de nuestra propia sabiduría, podemos quedar presos de nuestro propio criterio. A veces pensamos que tenemos cierto criterio para ver las cosas y no deja de ser nuestro propio criterio. Y nos alejamos del texto bíblico, nos alejamos del consejo de Dios para llevar adelante nuestro propio criterio, nuestra propia sabiduría. Verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. La verdadera sabiduría que desciende de lo alto te hace ver a Jesús y pone de relieve la persona bendita del Señor Jesucristo. Porque dice aquí, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es un texto para tenerlo en una, no sé, en la pared de la casa, en el auto, en la puerta de la ladera. Todo es vuestro, todo es vuestro. Alguien dijo una vez, todas las cosas sirven al hombre que sirve a Cristo, porque todo es nuestro. Robertson dijo una vez, las estrellas en sus órbitas luchan por el hombre que es partícipe de Dios en la redención del mundo. Todo es nuestro. ¿Por qué peleamos muchas veces entre nosotros si todo es nuestro? Yo no puedo pretender pelear por algo si todo es nuestro. Todo es nuestro. Y nosotros estamos en Cristo. Pero Cristo es nuestro. Dios es nuestro. Qué ánimo que trae a nuestra vida como creyentes, como siervos, el saber que todo es nuestro porque nosotros somos de Dios y estamos en Cristo, herederos y coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. Vaya amor, vaya poder, el de la obra del Señor Jesucristo, que un miserable como yo, como cada uno de nosotros, ahora lo tiene todo. Y esto escribe también el apóstol a Colosenses, capítulo 2, ¿se acuerdan? Dice, versículo 9, y en él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Poder mirar quién es el dueño de la obra, poder mirar quién habita en la iglesia, poder mirar cómo sobreedificamos y poder tener esta clase de sabiduría, nos hará y nos preparará para que no seamos nosotros causales de división en la iglesia, de partidismos en la iglesia. Conclusión, queridos hermanos, guardémonos de los partidismos. Pongamos nuestra confianza en el Señor y no en los hombres, ya que la obra es del Señor. No seamos niños. Si tenemos que salir de la salita naranja, salgamos de esa sala. Si somos repetidores, salgamos de esa sala. ¿Y cómo hacerlo? Dándole al Señor nuestra vida. Guardándonos en santidad porque somos el templo de Dios, pero también guardándonos entre nosotros, cuidándonos las espaldas, siendo siervos los unos de los otros, y todas estas clases de deberes mutuos que nos enseña la palabra del Señor, los unos para con los otros.
No debo esperar que el otro venga hacia mí, no. Los unos para con los otros. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Y por último, guardarnos del orgullo, de la vanagloria personal, que es una sabiduría del mundo. Y esta sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Dios quiere que pongamos la vista en Cristo, porque todo es nuestro. Absolutamente todo es nuestro. Qué bendición. Qué aliento. En estos tiempos tan difíciles, hermanos, no hay pérdida para el creyente, para el verdadero. No hay pérdida, porque todo es nuestro. Todo es nuestro. Que Dios les bendiga mucho y puedan seguir con este estudio y puedan reflexionar y podamos tomar decisiones para la gloria de Dios, dejando que la palabra de Dios trabaje en nuestra vida para el beneficio nuestro, de nuestras familias, de nuestras iglesias, pero también para agradar a Dios, para la gloria de Dios. Amén.